Vale, pues venga. Pues somos Ana Jato y Cristina Navarro en un podcast Sabana y Café en el que hablamos de yoga y otras cositas. Y hoy nos acompaña... Hoy nos acompaña esa que entra y que sale de vez en cuando por la sala. No, hoy nos acompaña Ana Samper y Ana es la otra Ana del trío La La La, esto que configuramos nosotras tres y bueno, pues hoy vamos a conocerla un poquito más y no sé, así. ¿De qué vamos a hablar? Claro. Bueno, pues vamos a hablar de Qigong, ¿no? Y de la relación con el yoga, porque claro, a veces la gente dice, esto como que aquí, ¿qué significa, no? ¿Qué pinta esto aquí? Y sí que pinta. Cuando miras hacia el origen y hacia la propia práctica hay bastantes similitudes, o sea que, bueno, vamos a hablar un poco de eso. Vale, pues si te parece, a lo mejor podemos empezar o que nos cuentes quién eres tú y cómo llegas a este tipo de práctica. ¿Vale? Y luego ya si quieres elaboramos más lo que es la relación con el yoga, pero un poco saber de ti y de tu experiencia personal. Vale. Pues, bueno, pues mi experiencia personal está llena de muchos momentos de probar, de emprender, de conocer y de mucha curiosidad en general, hasta que llega un momento en que esa curiosidad, en vez de proyectarse hacia afuera, empieza a proyectarla hacia adentro. Porque como nos ha pasado a muchos, y principalmente a raíz del COVID, bueno, ya un poco después, pues mi respuesta ante el estrés era cada vez más exagerada. Entonces llegó un momento que yo necesitaba encontrar el por qué me pasaba eso. Bueno, porque de repente empiezo a tener dolores de cabeza y vomito y no puedo moverme de la cama y por qué. Y entonces empiezo a analizar, yo soy muy analítica a veces demasiado, empiezo a analizar un poco los contextos, bueno, y en tanta historieta al final, no sé por qué, yo tenía en la cabeza la curiosidad por el tai chi. No sabía ni lo que era, ni lo había hecho nunca, ¿eh? O sea, que era algo que estaba... Era algo que estaba ahí, había leído alguna cosa, no sé, me llamaba la atención de alguna manera. Es verdad que sí que había hecho otras prácticas, había hecho yoga, he hecho algún tiempo, pilates también he hecho contigo, pero no había nada que acabase de engancharme. Entonces, estando justo después del confinamiento, dije, venga, pues voy a probar. Y casualmente, donde me encontraba viviendo en ese momento, había una profesora, Carmen Faust, que también la conociste, que daba clases ahí en la misma playa, sí, porque bajo de donde yo estaba viviendo. Y empecé a probar. Y es verdad que desde el minuto 1 que probé la primera clase, sentí cosas diferentes. Y enseguida empecé a conectar y a decir, esto es lo que yo creo que a mí me va a funcionar. Y desde entonces, Carmen no solo hacía Qigong, hace Tai Chi, luego si queréis hablamos un poco de eso, las dos cosas, pero bueno, es un camino que empiezas a transitar como nos ha pasado a muchas personas, que empiezas a transitar y empiezas a ir viendo cosas, pues esto, pues voy a probar esto, entonces vas enlazando. Yo estuve dando clase con Carmen como 4 años, pero llegó un momento en el que, bueno, ya dejó de dar clase y tal, y yo no quería dejarlo y busqué otras opciones. Y llegué al final a una formación, pero más que nada porque quería seguir creciendo en ese camino y aprendiendo más. No porque buscase un objetivo de dar clase o de que no lo era en ese momento. Y al final, pues mira, me llevó a eso. Y ahí sigo. Lo que sí que tengo claro, y esto lo he aprendido y creo que no estaréis de acuerdo conmigo, es que todo el autoconocimiento es un camino que hay que ir transitando. Y ya está, a veces es el camino simplemente. Sí, como que, bueno, que no es no hay un fin, ¿no? Cuando te metes en el camino del autoconocimiento, sea orientado a la práctica que sea, no es que tenga un fin y cuando llegue ahí esto se va a acabar el aprendizaje y ya es como, bueno, sabes que es para toda la vida. Sí. La verdad es que sí que he conseguido a través del Qigong encontrar
por lo menos herramientas que me permiten volver a un equilibrio o recuperar un equilibrio o trabajar un equilibrio. Esto sí que lo he notado, incluso en la forma de responder ante determinadas situaciones o de manejar determinadas situaciones o determinadas relaciones. Pero bueno, pues al final es eso, no hay un fin, es seguir. Sí, la experiencia misma. Sí, sí. Entonces tú llegas a la práctica con una crisis o viviendo crisis físicas, manifestándolas en crisis físicas. Sí. Con esta práctica empiezas, entiendo, a sentir, a notar en ti cómo se van suavizando esa sintomatología física. Se van espaciando. Y a nivel interno también hay cambios, como estás diciendo, conductuales, de cómo sientes las cosas y cómo reaccionas ante las cosas. Sí, la verdad es que sí. Hay una parte muy importante del Qigong y también en el Tai Chi, pero sobre todo del Qigong, que, bueno, pues que es la filosofía que hay detrás, que es el taoísmo, el pensamiento taoísta, la filosofía, la religión taoísta. Entonces, esa filosofía imbuye lo que es ¿imbuye? ¿Está bien dicho? No sé. Bueno, justifica, bueno, tampoco quiero decir, no es que justifique, pero que da sentido a la práctica. Ajá. Entonces, para mí, que soy una persona muy analítica y que siempre está buscando la forma de encajar las cosas, era como algo que, ostras, claro, es que si yo estoy levantando aquí, estoy en lleno y eso está en vacío, hay un equilibrio lleno-vacío, es el yang-yin, ¿no? Yin-yang. Todo el tiempo hay esa... Y para mí eso era como muy importante, me daba mucha satisfacción porque era como, lo entiendo, ¿vale? No solo es que me dejo llevar, sino que a nivel también... A nivel cognitivo tiene sentido. Y para mí, por mi forma de ser, era algo que era importante, sí. Exacto. Te entiendo porque yo, por ejemplo, hice la formación de yoga también un poco por eso. Yo necesito entender lo que hay detrás. Esa necesidad de comprender, ¿no? Que el hemisferio izquierdo como que se queda más tranquilo. Sí. Y ya está. Sí. Te voy a hacer una pregunta así, te puede parecer un poco tonta, pero es que realmente es lo que nos pregunta aquí la gente cuando cogen el horario y dicen, ¿esto del Qigong qué es? Eso es. Y el Qigong es lo mismo que el Qigong. ¿Y qué diferencia hay con el Tai Chi? Y da una explicación así, una definición que a nosotras también nos sea útil, porque yo a veces no sé muy bien cómo explicarles y les digo, son movimientos lent, pero mejor. A ver, la diferencia... a la hora de denominarlo, se pronuncia, o sea, se escribe Qigong, no es que se escriba, es que es la forma oficial de escribirla, porque es la nomenclatura oficial de China. Como transcrito, ¿no? Sí, pero se pronuncia Qigong. O sea, se escribe Qigong, pero se pronuncia Qigong. Entonces aquí se escribe Qigong. Sí. Entonces la gente lo identifica con eso. Vale. Está bien de las dos maneras. Y es muy curioso porque en la escritura china son dos palabras, no es el qi y es el gong. Y el qi se representa con como una olla que está, bueno, algo que está hirviendo, es un arroz que está hirviendo, ¿vale? Tiene una separación así y encima... como unas rayitas que representan el vapor, ¿vale? Entonces el ki es la energía, es el aliento, es eso que tenemos todos. Sí. El prana que llamamos en yoga. ¿No? Exacto. Y el gong, el qigong, el kun se representa como una persona que está arando, es el trabajo de la energía. Entonces qigong significa trabajar la energía. Ajá. Así a grandes rasgos, ¿eh? Tiene un poco más de espiritualidad, pero traducido así es eso, es el trabajo de la energía. Vale. La diferencia con el Tai Chi, pues, a ver, el Tai Chi es un arte marcial, el Qigong no lo es. ¿Qué pasa? El Qigong es una práctica milenaria y el Tai Chi es más moderna, nace en el siglo XVIII, pero nace a raíz del Qigong. ¿Vale? Porque el Tai Chi nace en un contexto bélico en el que lo que se busca es fortalecer. El Qigong es una práctica médica, forma parte de la medicina china, es una terapia de la medicina china como lo es la fitoterapia, la acupuntura. De hecho, es la primera terapia que se aplica. Los médicos chinos, antiguamente,
se les pagaba si la persona no se enfermaba. Es una práctica preventiva, no es curativa. Y la diferencia entre la medicina china y la occidental está un poco ahí también. Entonces, ya me enrolla con esto, no sé por qué lo decía. No, la diferencia con el tai chi. Claro, entonces lo que se hace en ese contexto bélico es que se utiliza el qigong para fortalecer el sistema inmunológico de los guerreros, y entonces se adapta de alguna manera parte de los movimientos y se mezcla también con otras artes marciales que ya existían, ¿no? Entonces es una práctica. La del Tai Chi se convierte en algo que tiene una base terapéutica, que es del Qigong. De hecho, no puedes hacer Tai Chi si no has hecho Qigong o si no conoces Qigong, porque muchos movimientos de Tai Chi toman como base el Qigong, pero tiene un fundamento marcial. Lo que pasa es que, bueno, en Occidente y en la difusión que se ha hecho después con posterioridad del Tai Chi se ha primado más. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo reconoce. Hay estudios científicos que avalan la práctica del Tai Chi y del Qigong como una terapia, y se recomienda. En Estados Unidos, en la Harvard Medical School, por ejemplo, es uno de los centros donde más se practica, ¿no? y se utiliza como terapia. Entonces, bueno, pues la parte marcial ha quedado un poco como relegada, ¿no? Incluso a los concursos y cosas así, y se le da también más peso a la parte médica. Eso en cuanto al Tai Chi. El Qigong siempre tiene una parte, es terapéutico siempre. Vale. Y claro, aquí también nos viene un poco esa imagen de siempre representada este tipo de actividad con personas muy mayores. Sí. O es por lo menos lo que se ve o lo que se muestra también en las pelis, sí. ¿no? Entonces, ¿qué respecto a eso? Porque estamos hablando de que es algo preventivo, precisamente. Sí, a ver, en China lo practica todo el mundo. Forma parte de su cultura. Lo que pasa es que precisamente por el hecho, yo creo que sobre todo eso tiene que ver con la apertura que se hace a partir de la segunda mitad del siglo XX, porque cuando cuando el Partido Comunista coge el poder en China a mediados del siglo pasado, estas prácticas como esotéricas, alquímicas, tal, que se consideraban, intentan quitarlas. ¿Qué pasa? Que la gente no dejó de practicar Qigong. Y entonces al final tuvieron que incorporarlo y lo oficializaron, ¿no? Crearon escuelas, tal. Y a raíz de ahí se han ido creando cosas más estandarizadas y a difundirse. Entonces, porque antes el Tai Chi era algo que solo se transmitía de familia en familia, no se enseñaba. El Qigong, bueno, también, pero era más popular porque era una práctica médica. Entonces, pero el Tai Chi no. El Tai Chi llegó un punto al final, a principios del siglo XX, que las escuelas empezaron a abrirse, y con la llegada con la oficialización un poco de todo esto, pues acabaron ya de expandirse y está muy extendido en todo el mundo. Y entonces, a raíz de ahí, ¿qué pasa? Que en Occidente esta idea de me cuido antes de ponerme enfermo, como que no. O sea, como que no. Sí, que no lo tenemos. No es vamos al remedio, ¿no? Sí. Vamos al remedio, ¿no? Ay, me estoy constipada, pues entonces ahora me trato. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso pues ha creado un poco, ha contribuido a esa imagen de que ¿quién es el que se quiere cuidar? Pues cuando llegamos a una edad en la que también es verdad que el Qigong, por ejemplo, y el Tai Chi también, las dos en realidad, ayudan muchísimo al equilibrio y a prevenir las caídas, porque trabajan el equilibrio, la unión de los dos hemisferios, dan fortaleza física. Entonces, claro, esas son cosas que las personas mayores necesitan, y porque además les resulta, sobre todo el Qigong, fácil de ejecutar. Se hace de pie casi todo, aunque también hay Qigong sentado. Y bueno, hay alguna práctica también acostada, yo no lo conozco, pero sé que las hay. Entonces, bueno, de entrada es algo como que le resulta menos más amable, sí, más accesible, ¿no? Sí, que a lo mejor otro tipo de actividad. Que bueno, no tiene por qué, pero sí, yo creo que ahí tiene algo que ver. Esas dos cosas, ¿no? Esa idea de bueno, yo soy joven, no necesito estar cuidándome, hasta que empezamos a entrar, ¿no? En unas dinámicas en las que ya vemos, y aquí lo vemos todos los días nosotras, ¿no?
Entonces yo creo que es un poco por eso, pero que va a estar, es súper recomendable incluso para los niños. Bueno, mira, sin embargo, qué curioso, parece más raro ver a adultos haciendo karate o practicando otras artes marciales que no sean así y tal. Y sin embargo, los niños enseguida a karate, ayudo, tal, no sé qué. Y en realidad las artes marciales todas tienen el mismo fundamento, que es el de fortalecer la energía interna, o sea, el de fortalecer no para pelear, sino para, si me tengo que enfrentar, pues estar preparado. Pues lo mismo, si me tengo que enfrentar a la enfermedad, estar preparado. Esa es un poco la idea. Qué interesante, ¿eh? Y qué bonito también. Sí. Es muy bonito. Pero yo creo que es un cambio de chip que nos cuesta. A mí misma me cuesta, ¿eh? Claro, entonces, en tu día a día, por ejemplo, porque tú no te dedicas plenamente Ojalá a esto. Llegara algún día. Por eso, pero pues me parece muy interesante que precisamente tú que eres una persona que también pues lleva otras miles de cosas, ¿vale? Que no tienen nada que ver con esta actividad, ¿cómo lo integras? Porque hay muchas personas que dirán, vale, y esto en mi día a día, ¿cómo lo puedes integrar? O si lo integras, si lo llevas a la práctica en un momento de estrés, de 1000 llamadas, de 1000 personas pidiéndote de todo, si esto te ayuda también. Pues sí que me ayuda. En un primer momento, cuando empecé, yo creo que esto pasa en general, no solo con el Qigong, es como que lo concentras o lo limitas al momento en el que vas a hacer la clase, ¿no? Cuando empiezas a ver que tiene efectos positivos, pues a lo mejor ya empiezas a intentar hacerlo fuera de la clase, a practicarlo tú en casa. ¿Qué pasa? Que la autopráctica, ya lo sabemos también, requiere de mucha fuerza de voluntad y es un esfuerzo muy grande. En ese sentido tengo que decir que, a diferencia a lo mejor del yoga, claro, el Qigong lo puedes hacer en cualquier lado y el yoga también, pero no tienes que poner la esterilla, puedes incluso hacerlo vestido sin tener que quitarte los zapatos porque se hace con calzado. En fin, son cosas que no quiere decir que no se pueda hacer yoga en cualquier lado, ni muchísimo menos, bien lo sabemos. Pero que hay menos excusas. Exacto. ¿No? Porque es como así, tal cual. Un poco menos, sí. No tengo tanta excusa de saco la esterilla, no tengo un sitio plano, es que encima no llevo ropa cómoda para... Yo he hecho Qigong en un espacio reducido, en un cuarto de baño, ¿sabes? Que al final, porque además hay un Qigong que se llama el interno. Hay varias escuelas, pero en la práctica interna se puede hacer simplemente con una posición. Es muy complicado, yo no lo llego a hacer, pero como sintiendo la energía tú por dentro y manejándola a nivel interno. Hay algunos ejercicios que lo hacen, entonces realmente no necesitas nada. De hecho, bueno, esto no lo he contado, ostras, es que esto no lo he contado. Ahora que digo esto me acabo de acordar, por lo que me decís al principio. En realidad yo quise hacer Qigong porque en una convalecencia de una de mis varias operaciones leí un libro, una novela, en la que la protagonista aprendía Tai Chi. Bueno, en principio digo, no sabía bien tampoco yo lo que era cada cosa. Y entonces, sin saber lo que estaba haciendo, empecé a buscar algunos vídeos y en la recuperación de esa convalecencia empecé a hacer alguna práctica. Pero bueno, me veía muy perdida porque no. Después intenté hacerlo otra vez yo sola en el confinamiento y cuando vi que no podía seguir sin tener a alguien que realmente me diese una orientación, pues lo volví a dejar y entonces ya fue después cuando empecé. Pero algo muy curioso y es que cuando en otra operación posterior, bueno, la de la vesícula de hace 2 años, lo pasé muy mal anímicamente porque cuando te pasa algo que no te esperas y tienes que recuperarte físicamente, pues como yo en mi caso, por mi forma de ser, como no estaba en mi cabeza previsto que eso fuese a pasar, no me veía en la recuperación. No conseguí empezar a levantar la cabeza hasta que dije, voy a poner esta postura, que era simplemente cogerme del carrito donde llevaba la sonda y levantarme así. Y solo este gesto, y era una cosa muy, muy básica y muy interna, solo con ese gesto... Ya la energía. Exacto. Y salí hacia adelante. Entonces... Esta práctica que tú dices, ¿no? Hablando ya un poco de paralelismo, ¿no? Que es de lo que íbamos a hablar.
de movilizar la energía simplemente con el pensamiento. Desde el yoga eso lo llaman prana vidya, que es la técnica de la movilización del prana. Bueno, vidya es conocimiento, ¿no? Y es verdad que es pues compleja, requiere práctica, tienes que, con respiración en Ujjayi, y luego vas visualizando cómo focalizas la energía y luego la llevas a ese punto del cuerpo donde hay una lesión y demás. Entonces, pues eso, ¿no? Esas similitudes que ves que son aparentemente filosofías diferentes, pero que luego convergen todas en lo mismo y son prácticas similares. Sí, además hay una parte histórica, es decir, en el origen, ¿vale? El yoga y el budismo es anterior, ¿vale? Pero hay influencias mutuas, porque llega un momento, de hecho, donde se origina el Qigong, que son las montañas de Bután, hay algunos monjes taoístas que van a los monasterios budistas para aprender ahí también y para trasladar su propia. Entonces, hay una influencia mutua en las dos prácticas y en las dos filosofías. Luego eso además se traslada ya en la Edad Moderna. Muchas de esas prácticas que están, no voy a decir mezcladas, pero que sí que están, se alimentan muy exacto, una de otra. En el siglo XVIII, bueno, en los siglos XVII y XVIII, la Compañía de Jesús, los jesuitas, las misiones de la Compañía de Jesús, cuando iban a territorios fuera del continente europeo, tanto en América como en Oriente y demás, su forma de hacer las misiones era como integrarse dentro de las comunidades e imitar lo que estaban haciendo para poder entenderles mejor y poder trasladarles mejor su mensaje. Lo he dicho así de una manera que algún historiador a lo mejor me dice, bueno, no lo has expresado muy bien, pero para que nos entendamos. ¿Qué pasa? Que luego esos jesuitas, cuando vuelven a España o a Europa, a los países de origen, se traen consigo esas prácticas. Y la gimnasia moderna, la que aparece en el siglo XIX y principios del XX, tiene su base en esas prácticas que se consideraban gimnásticas o de trabajo del cuerpo y que al final se van modelando hacia otro lugar, también influidas por la cultura grecorromana, pero que tienen una base que viene de eso. Todos esos ejercicios que hacemos muchas veces, que lo hacemos en estiramientos también, que no, de mover la cabeza, todo ese tipo de cosas tienen su origen ahí. Entonces, al final hay mucho sincretismo, tampoco lo diría así, porque cada práctica es cada práctica, pero hay muchos conceptos y muchas ideas que son totalmente similares, porque al final la energía es algo común. Cómo lo llames, o cómo la muevas o cómo la trabajes, pues depende de dónde hayas nacido o de lo que hayas aprendido, pero la base yo creo que al final es la misma. ¿Más similitudes? ¿No? Porque el tema de los paralelismos, a ver, ¿lo sacaste tú? ¿Qué has descubierto tú ahí? Aparte de la energía vital, que da igual que la llames chi, que la llames prana, que... Bueno, a ver, los centros energéticos también son importantes. En el tai chi, bueno, en el qigong hay 3 centros energéticos, pero tienen su equivalencia con varios de los centros energéticos de los chakras, ¿vale? Aquí hay uno, es el Tantien superior. Aquí reside lo que llaman ellos el Zen, que es como el conocimiento, es la parte más cognitiva, por decirlo de alguna manera. Este es el Tantien medio, altura hombre se llama, eso es altura Dios, altura extra humana. Este es altura humana, es el Tantien medio. Aquí se albergan las emociones. Y este es el Tantien inferior, que es el centro, es el mar interior, y aquí es donde reside la energía, ¿vale? Donde realmente al final la fuente de la fuerza del poder que tenemos está aquí. Que no es en el estómago, no es en el ombligo, sino que es en el centro
¿vale? Entonces, bueno, yo los chakras exactamente no los conozco, pero sé que están repartidos también así. Entonces, al final, pues bueno. No, y que en la base de la columna, ¿no? Está como la kundalini, ¿no? Que cuando la despiertas asciende. O los bandas también, que son los bandos, los centros también de fuerza interna. También. Que se corresponde, ¿no? Que está el diafragma, el suelo pélvico. Mula banda, Uddiyana banda. Hay el conocimiento fisiológico y biológico del funcionamiento del cuerpo es muy importante. En la medicina china regula de las diferentes funciones en base a los meridianos o los canales energéticos. Lo podríamos equiparar un poco a los nadis del yoga, ¿no? Yo creo que sí. Otra cosa que también puede ser una similitud es que también se trabaja con colores. Ajá. En este caso, cada órgano se identifica con un color, pero se utiliza ese color para activar, o sea, imaginar ese órgano con ese color para activar todavía más la energía de ese órgano. Por ejemplo, ¿nos pones algún ejemplo? Sí, pues color? Los pulmones son blancos, los riñones son negros, el corazón creo que es rojo, no estoy segura, la verdad es que yo no lo conozco mucho. O sea, que se trabaja con la visualización. Sí, claro, se trabaja bastante con la visualización. Sí, que en las prácticas de yoga, prácticas meditativas, también las trabajamos. Sí. ¿La respiración cómo es? La respiración, a ver, la respiración es más sencilla. Aquí lo importante de la parte importante, o sea, no es que no sea importante la respiración, que es muy importante, pero sobre todo lo que se busca es la coordinación entre el movimiento y la respiración. Pero como en la viñasa. En la viñasa lo importante es movimiento y respiración, todo armónico y coordinado, que desde fuera se ve como una coreografía, como una danza. Sí, pues sí, es eso. Y lo que pasa es que principalmente es expirar por la nariz. Igual. Sin embargo, hay algunas prácticas, por ejemplo, ahora que estuve el fin de semana en el taller que hizo Isabel Camacho, que es de Qigong, ella está federada en Daoyin. Daoyin es una... esa es la palabra, es una escuela, ¿vale?, de Qigong, que tiene algunas diferencias a la hora de ejecutar la práctica, por ejemplo, en la posición de las manos, tal, que además trabaja con sonidos. Entonces, cada órgano tiene un sonido y se hacen, claro, con la boca y con la posición de la lengua y por la salida del aire en función de la posición que pongas de la boca o de la lengua. Vale, pero en una práctica de estas que vemos aquí fuera en nuestro jardín todos los días, básicamente entonces los alumnos, las alumnas están moviéndose, inhalando y exhalando por la nariz, acorde con el movimiento. Acorde con el movimiento, sí. Normalmente es una respiración que puede ser más variada, quiero decir, se puede hacer abdominal y demás, pero de entrada, como para mí, que yo creo que esta es una de las mejores de las dificultades o de las diferencias, no lo sé, con el yoga es verdad que al principio están muy pendientes del movimiento, de hacer el movimiento. Entonces yo siempre les digo, no pasa nada si no llegáis a coordinar la respiración con el movimiento, vamos a empezar aprendiendo el movimiento y poco a poco iréis integrando. Entonces, una respiración sencilla de inhalar y exhalar por la nariz les ayuda mucho más a llegar a esa coordinación. Y porque además normalmente la inhalación se realiza en los movimientos que son de apertura, por ejemplo, ¿no? Y la exhalación se va soltando a la hora de recoger otra vez la energía. Entonces, pero también muy parecido a las asanas. Exhalas, que corresponden con asanas de apertura, de extensión, y las de flexión. Es el mismo movimiento de la energía del cuerpo, esa expansión y contracción. Exacto. ¿Y alguna similitud más? Bueno, yo creo que hemos dicho bastantes, ¿no? Parece que están más cerca de lo que pensábamos, ambas prácticas. Sí, están más cerca de lo que pensamos. No lo sé, la verdad es que... Podrían combinarse bien, entonces. Sí, de hecho, lo que pasa es que, bueno, esto es como todo, hay muchas... de hecho, hay una práctica que se está popularizando que es el Yin Yoga.
Claro, el Yin Yoga viene de ahí, porque No, perdona, viene de la medicina tradicional china, incluyendo con... Bueno, no sé si se llama exactamente Yin Yoga o tiene, pero es o Chi Yoga o algo así. El Yin no Yoga lo sé exactamente. a ver, es algo moderno, pero utiliza posturas, lo que pasa es que las modifican y les dan ese cáliz, le cambian también el nombre. Sí. Los nombres un poquito raros. Pero no, me he confundido. No quería decir Yin Yoga, más allá de Yin Yoga, pero no es Yin Yoga en realidad. Es una mezcla de las dos cosas, ¿vale? De la práctica de Qigong con ejercicios de yoga. Yo he visto algo, ¿vale? Pero no lo he practicado. Y es algo que es más bien relativamente moderno. Entonces, hay muchas escuelas y maestros que no lo consideran. Pero bueno, en realidad yo creo que probablemente tiene, pues como hemos dicho, hay un vínculo, no una raíz común, porque no hay una raíz común. Además, es cierto que Buda y varios de los maestros, de los primeros maestros que hay de Qigong, que eran monjes taoístas que vivían en sus monasterios y tal, son coetáneos. Entonces, bueno, Buda no, perdón. El hinduismo. El hinduismo no, hay una figura en el hinduismo, no me sale el nombre ahora. ¿Krishna? No. Dharma, ¿cómo se llama? Bodhidharma, ¿vale? Que es, esa figura de Bodhidharma es coetánea a varios. Entonces, no es un tronco común, pero sí que hay una... Entonces, yo creo que precisamente porque existe esa influencia mutua, sí, no es algo alejado e intentar desarrollar una práctica que une una o que haga las dos cosas. Bueno, hoy en día se mezcla todo también. Ya, bueno, pues hay un yogi lattes, hay un... Ya, pues es que esa es un poco lo que se objeta en ese sentido, ¿no? Que tampoco no todo vale, ¿no? Porque precisamente por eso que hablamos del sentido que tiene y del reflejo que tiene. Tú cuando estás haciendo esto, que es también una... Sí. Vale, pues es un mudra para nosotras. Vale, sí, en el Qigong y sobre todo en el Qigong, esto no se llama mudra, pero lo que está haciendo es unir el intestino grueso, el canal de intestino grueso que está aquí, que empieza aquí, y el de pulmón, porque intestino grueso y pulmón son los dos órganos que interactúan a nivel interno, están relacionados y que pertenecen a la misma estación, que es ahora el otoño. Entonces, conectar esos dos puntos tiene ese sentido de trabajar el pulmón y el intestino grueso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la mano de espada también se utiliza mucho, que es esta postura. Quiero decir que como hay tanto sentido en cada movimiento, hacer mezclas así puede ser un poco... Claro, porque tiene otra simbología, ¿no? Porque en yoga, por ejemplo, esto, ¿no? Estos dos para abajo sería Pritidi Mudra, creo, ¿no? Que te conecta a tierra. Sí. Pues sí, claro, depende como todo de la intención que tú le pongas. Claro. No quiere decir que uno sea correcto y el otro no. Es que depende... No. Sí, claro, y mezclarlo puede ser... Hay que saber mucho. Claro. Pero sí pueden combinarlas. Las que vienen a clase pueden ir un día a Qigong y otro día eso por supuesto. De hecho, además, es que yo pienso que cuanto más variedad de movimiento hagamos, mucho mejor para el cuerpo. Sí. Porque se va a adaptar mucho más fácilmente a cualquier situación. Yo cada vez, fíjate que esta reflexión la estoy teniendo últimamente también y con varias personas con las que he hablado, pero de todo tipo de movimientos. Sí. Al final a mí me dicen mucho últimamente, es que haces de todo. Que si me ven en la montaña con la bici, con el Airos, pero luego haciendo yoga, y digo, sí, pero es que cada vez me doy cuenta que es lo que mejor me sienta. Sí. Como no estar solo centrada, focalizada en un tipo de movimiento, sino la suma de muchos, que luego dices, pues luego no corro muy rápido, ni voy en bici súper bien, porque tampoco entreno tanto esas disciplinas, no las practico tanto las disciplinas, o por ejemplo, pierdo alguna postura de yoga. Sí. Pero luego la valoración global y general en mí y en mi estado físico
es mucho mejor. Es mucho mejor. O sea, yo me siento mejor que nunca. Claro. En el físico. Pero eso es porque el ser humano somos fruto de la adaptación. Y la adaptación es eso, ¿no? O sea, entonces, claro. Y además es que precisamente aquí es el mejor lugar para poder hacer todo eso. No solo por la variedad de opciones que tenemos, sino porque la forma en la que funciona el centro está pensada para eso, para que la gente pruebe todo lo que pueda probar, que no tenga dando cosas que sí necesariamente, pues no puedes hacer la aerosiniciación, no puedes hacer la guiada, sino sí, pero que en general yo creo que sí, que no, que estamos en eso, en que la gente se mueva. Sí. Es que es movimiento. Con libertad y desde un lugar consciente, respetuoso y... Sí, ¿no? Pues sí. Ana, ¿qué quieres decir? Pues que me ha parecido muy interesante, igual podríamos hacer otro episodio más adelante más enfocado en un tema, ¿no? Sí, claro. Sí, que nos explica a lo mejor cosas más concretas, como lo que has explicado de... Claro, o lo que has dicho del otoño. Para el otoño nos viene pues un episodio enfocado a unos consejos. Bueno, algunos de los talleres que he hecho son, casi todos los talleres están enfocados a cada estación. Ahora, sí, claro. Bueno, por lo menos nos quedamos con lo que he dicho. Ahora en el otoño, el índice y el pulgar en contacto. Eso es y tomad vitaminas para el pelo o algo, que se les cae mucho el pelo, se lo dije ayer. Está la salida de pelo. No, pero eso no es malo, eso es lo que toca. Pues estaba la aspiradora atascada, le he tenido que vaciar, estaba la pobre. Pues es lo que le toca. El pelo que no se cae en verano, llega el otoño y todo se cae. No os preocupéis por eso. No, pero como vacío yo el depósito de la aspiradora, nada, que no os preocupéis, que ya estoy yo para eso. No, yo digo de los pelos de las otras, no de la aspiradora. Bueno, ¿algún consejo que quieras así lanzar para quien quiera empezar con el Qigong y diga, es que yo nunca he hecho, es que soy muy nerviosa, eso de moverme así lentico me pone nerviosa? No, pues mira, muy fácil. Cómprate el bono ilimitado y ven a probar una clase de Qigong y ya verás cómo se van todas tus... Es que además la gente que lo prueba, toda la gente que lo ha probado... Luego otra cosa es que digas, esto es lo mío, ¿no? Claro. Pero todas las personas que han venido a probar, y es curioso porque sí que ya hay un grupo estable, pero hay mucha gente que viene a una clase, vengo a probar, ay, me ha encantado, tal, porque no es difícil en realidad, no es difícil. Bueno, pues si no lo pruebas no lo vas a saber. Entonces, venía a los talleres, el taller, bueno, estoy viendo a ver el 24 si hago el de otoño. El viernes 24. Sí, que puede ser un buen momento para contactar con la práctica. Sí. Ahí das un poco de explicación también. Sí, ahí lo suelo hacer. Un poco explicar en cada estación lo que se trabaja y los ejercicios están orientados a eso. Muy bien. O sea que, bueno, pues muchas nada, gracias por el ya hemos conocido un poquito más a Ana Samper, ¿no? Que te teníamos ahí oculta. Por ahí, claro. Entonces era importante también. Pero está bien. Sí. Y no sé, ¿quieres añadir algo más para cerrar el episodio de hoy? No, la verdad es que me ha encantado. A ver, no, es que hemos estado hablando que hemos venido todos de negro. Pues hemos venido todas de negro, sí. ¿Ves? Es que ¿lo habíamos quedado? No, para nada. Bueno, pues nos despedimos entonces hasta aquí y nada, podéis compartir el episodio con esa amiga que igual le interesa este tema, ¿no? O dejarlo claro. Es que igual que ni nos presentamos, no decimos la típica coletilla de suscribíos, es que no pedimos nada, es que somos muy malas en esto, No, pero sí que nos dejan los comentarios por si quieren que profundicen en algún tema, que nosotros también sepamos cuál es el interés también. Eso, aquí lo dejamos. Como te la llevas. Ayana no sabía que había estado hasta la aspiradora, no sé pasó. ¿Qué me dijiste? ¿Dónde están los estudios? Es verdad. Pues estaba y lo hacía todos los lunes, pero esta semana no sé cómo se ha llenado así. Pues a ver. Todos los días viene de una pareja. Es que a ver, normal, no se caiga el pelo, que la acabo. Yo creo.